El wrestling es un deporte espectáculo que se hace grande a través de los momentos, de los combates y de los luchadores. Luchadores que crean recuerdos en la memoria del fan que jamás olvidarán y que de forma constante redefinen este deporte y este género. Cuando un luchador crea suficientes recuerdos y cambia lo suficiente el juego para los demás, pasa a tener el estatus de leyenda. Podemos hablar de las grandes leyendas del pasado, aquellas que ayudaron a asentar este deporte tal y como lo conocemos, como puedan ser Akira Taue o Wendy Richter. Podemos hablar de las leyendas del presente, las que a día de hoy siguen redefiniendo este juego y las que están creando el panorama del futuro. Así podemos mencionar a Kazuchika Okada o Mercedes Moné. ¿Pero qué pasa con esas leyendas del futuro? Yo soy Merino Wrestling y esto es el Wrestling del Futuro, donde hablamos de luchadores que apuntan muy buenas maneras para ser una leyenda, quizás en un futuro más cercano del que nos imaginamos. Hoy hablamos de un nombre que para quienes sigan el WrestleMania Week va a ser de los que se robe el show esta semana, Titus Alexander. El luchador conocido como The Future Franchise nació en Sacramento, California en el año 2000. A día de hoy tiene tan solo 24 años. Titus mostró interés en el mundo del wrestling a una edad muy temprana, y es que lleva el wrestling en la sangre. Su padre es J.D. Bishop, o también conocido como Big Ugly, un luchador que se ha hecho una gran carrera en las independientes del sudoeste estadounidense. De hecho, el propio J.D. sería el primer entrenador de Titus, como era fácil de imaginar. Y como dato curioso, Titus Alexander haría su debut oficial como compañero tag de su padre con tan solo 7 años de edad. Lo hizo en un show de Supreme Pro Wrestling para enfrentar a Roman Gabriel y Sir Samurai. Eso sí, no he podido encontrar un vídeo del combate, pero me quiero imaginar que es algo más bien anecdótico, que sería parte del storytelling y que un niño de 7 años probablemente no estuviese muy involucrado en la acción. Pero siempre es curioso decir que con 7 años Alexander ya estaba compartiendo cartelera con Timothy Thatcher, entre otros. Su debut oficial como luchador llegaría en julio de 2018, en el show de Doha We've Got Hit, donde haría equipo con otro luchador entrenado por su padre, Bronson Bishop, para enfrentar a un conocido de los fans de Prestige, Drexel y Dr. Cleaver. Quienes no conozcan, Doha es una empresa de Oregón que destaca por tener muy buen ojo para el talento joven. Si conoces a un luchador de la costa sudoeste estadounidense, es muy probable que debutase en Doha. Y como podemos ver, con Titus Alexander no se han equivocado en absoluto. Continuó todo el año 2018 luchando en Doha, además de debutar en distintas independientes de California, en especial APW, donde participó en su Young Lions Cup, donde llegó a las semifinales. 2019 fue un año de conocer nuevas empresas. Cada vez más compañías se daban cuenta del talento joven que era Titus Alexander. Entre ellas, puede destacar WWE, donde tuvo una aparición en 205 Live bajo una máscara para enfrentar a los Singh Brothers, conocidos en el mundo independiente como los Bollywood Boys. Eso sí, quizás lo más importante de este año sea su debut en West Coast Pro Wrestling. Para este momento, esta empresa tan solo tenía 6 meses de edad. Y Titus, junto con la empresa, crecieron hasta que ambos son inseparables a día de hoy. Si piensas en West Coast Pro Wrestling, tienes que pensar en Titus, y si piensas en Titus, piensas en la empresa de la costa oeste. Aquí tuvo varios combates interesantes, destacando las victorias single en contra de Slice Boogie y de Steven Tresario, y con una victoria en un gauntlet con bastantes nombres. En 2020 y 2021 continuó creciendo como profesional, manteniendo siempre Doha y West Coast Pro como sus empresas principales, pero añadiendo cada vez más independientes y más empresas de renombre a su historial. Por ejemplo, debutó en el Defy GR3 en un combate de Fire or Survive que ganaría Judas Icarus. Además, se enfrentó en esta empresa a Christopher Daniels, Nick Wayne, Leo Rush, La Rebelión, Bestia 666 y Mecha Wolf, o Vinny Massaro. También debutaría en GCW, donde ganó un combate singles contra Midas Creed.
Reality of Wrestling, donde perdió en contra de Kenny King, en Grab House o incluso en GRPW retó por el campeonato mundial por primera vez. 2022 fue el año de la gran explosión a nivel nacional de Titus Alexander. Vimos cómo la futura franquicia asentaba su nombre como alguien a tener en cuenta, alguien que podía ser un main event en cualquier show independiente, especialmente, por supuesto, dentro de la costa oeste. West Coast Pro fue la empresa que más apostó por él, y conforme la empresa crecía y se podía permitir traer nombres de más renombre, iba enfrentándolos todos a Titus Alexander. Alexander durante estos meses se enfrentaría, por ejemplo, a Will Ospreay, Mike Bailey, Brian Keith, Chris Sabin, Masha Slamovich, David Richards y Dragon Lee. Además, participó en la West Coast Cup, la cual ganaría tras un excelente torneo, enfrentando en la final a su gran rival generacional de la costa oeste, Starboy Charlie, y ganando el derecho a retar por el campeonato mundial de la empresa, el cual sostenía Jacob Fatu. La realidad es que en este reto, Titus no pudo conseguir derrotar a la bestia samoana, actualmente en WWE, y tuvo que seguir construyéndose su camino, hasta finalmente en noviembre de este mismo año volver a retar. Y ahora sí, satisfactoriamente, cerrar el año 2022 como campeón de la empresa que le vio crecer. Sin embargo, 2022 no solo fue un año de West Coast Pro. Más allá de esta empresa, Alexander se convirtió en regular de GCW, ganó el campeonato mundial de POW, retó por el campeonato de la X Division de Troy Miguel, retó por el campeonato mundial de Defy perdiendo contra Christopher Daniels, tuvo varios combates en Black Label Pro, donde pudo hacer equipo con Carlos Romo y donde enfrentó a luchadores como Kevin Blackwood o Violence is Forever. Debutó en Garden State Pro, luchando contra Calvin Tankman, Michael Oku o Matt Sydal. Retó por el campeonato No Limits de Future Stars of Pro Wrestling. Luchó contra Vengador en lucha memes pisando el suelo mexicano por primera vez. Retó al campeonato Golden Geek de Hood Slam contra el Chupacabra y un largo etcétera. Sin embargo, sus dos mayores éxitos este año fuera de West Coast fueron su debut en Pro Wrestling Guerrilla, donde tendría dos combates distintos, uno en contra de Shane Haste y una triple amenaza contra Rey Horus y Myron Reed, y en Prestige, donde ganó el campeonato mundial al derrotar a Alex Shelley. Eso sí, fue un reinado corto de menos de 24 horas, ya que al día siguiente lo perdería en una triple amenaza en contra del propio Shelley, donde también participó Rey Horus. Si hablábamos de 2022 como el año de la explosión de Titus Alexander a nivel nacional, 2023 es sin duda su explosión a nivel mundial, lo que él mismo define en entrevistas como el año más importante de su carrera. Por una parte, seguía en West Coast Pro, ya era su hogar principal. Él era el campeón y tenía que defender su campeonato contra todo aquel que viniera, ya sea en la propia empresa o en alguna otra independiente como pueda ser Prestige. Estas defensas incluirían contra Alec Price, 3 defensas contra Nick Wayne, contra Vinny Massaro, contra Kevin Knight, contra Michael Oku y contra Daniel García. 10 meses de defensas constantes hasta que finalmente en octubre, al enfrentarse a Starboy Charlie, que ya hemos mencionado es su gran rival generacional, acabó perdiendo el campeonato. Pero es que no solo se acabó ahí su influencia en la empresa. Al mes siguiente de perder el campeonato, en el evento Monster, hizo equipo con Kevin Blackwood para enfrentar a Kenta y un Chris Hero que volvía al ring tras años de parón. En el ámbito independiente continuó siendo un regular en GCW, en PWG, donde participó en el Bola por primera vez, eliminando a Daniel García en primera ronda y cayendo contra Konosuke Takeshita en segunda, y donde en Mystery Vortex enfrentó a Jon Moxley. En Defy siguió teniendo cada vez más importancia, volvió a retar el campeonato mundial, esta vez en manos de Swerve Strickland, y participó en el torneo Super 8 XJP.
Además, también empezó a tener bastante más combates en Future Stars of Wrestling. Otras empresas donde debutó a lo largo de este año fueron Ring of Honor, donde enfrentó a Rocky Romero, AEW, teniendo 2 combates individuales en televisión contra Powerhouse Hobbs y Juice Robinson, New Japan Strong, donde haría equipo con Wally Yanaki y Jacob Austin Young para enfrentar al Team Filthy, y la empresa que se convertiría en uno de sus grandes hogares a partir de este momento, DPW, donde en el show de segundo aniversario haría equipo con Brian Keith para enfrentar a Speedball Mike Bailey y Jake Something. Sin embargo, cuando hablamos de que este es el año del salto a nivel mundial, lo decimos porque, por propuesta de Vinny Massaro y junto a Alpha Zo, comenzó un tour por Japón. Este tour duró inicialmente 2 meses, noviembre y diciembre de este año, luchando en Zero One, en Marvelous y en Noah. Cuando ves una entrevista con Titus Alexander y habla sobre esta etapa, es muy fácil ver cuánto ha aprendido de ella y cuantísimo la valora. En especial, todo lo que ha aprendido de la persona que define como su segunda maestra más allá de su padre, Chigusa Nagayo. De hecho, quienes pudieseis ver el show de retiro de Chigusa Nagayo en Estados Unidos, el cual fue una colaboración entre West Coast Pro y Marvelous, tras el último combate de esta, sale Titus Alexander a despedirla. Si bien habla muy bien de Nagayo, no podemos olvidar que Noah ha compartido ring con luchadores como Naomichi Marufuji, el cual se puede ver muy claramente en su estilo que ha tenido una gran influencia. En este primer tour de 2 meses, compartió el ring con nombres como Eita, hijo del Dr. Wagner Jr., Jake Lee, Naomichi Marufuji, Mio Momono o Takumi Iroha. Desde entonces, Alexander ha continuado visitando Japón cada vez más constantemente. Ha debutado en Fortune Dream, además de seguir teniendo apariciones constantes en Noah y Marvelous, habiéndose labrado un nombre especialmente grande dentro de Noah. Él mismo admite que para él estos viajes de Japón son ahora mismo la parte más importante de su carrera como luchador, y que está aprendiendo mucho, destacando siempre a Nagayo y a Marufuji como sus 2 grandes maestros. En Estados Unidos ahora concentra sus fechas principalmente en West Coast Pro y en DPW, pero sin dejar de lado algunas apariciones en GCW, Prestige, Defy, continúa apareciendo regularmente en AEW y Ring of Honor cada ciertos meses, o ha debutado recientemente en MLW. Especialmente en DPW, en la actualidad es uno de los nombres más importantes a nivel single, especialmente tras una increíble rivalidad en contra de Mike Bailey. Mientras tanto, en West Coast Pro, ahora parece que está más centrado en la división tag. De hecho, reina ahora mismo como campeón con uno de esos equipos que nace como disfuncional entre enemigos junto con Starboy Charlie, conocidos como los Crash Boys, que ganaron los campeonatos en contra de los suavecitos. De igual forma, sigue disfrutando de grandes combates singles en West Coast Pro. En este tiempo, por ejemplo, le dieron un combate singles en contra de Naomichi Marufuji. Si nunca habías visto ningún combate de Titus y quieres ponerte al día antes de este WrestleMania Week, te voy a recomendar los 5 combates que yo creo que mejor definen quién es y que más te van a encantar. Uno de ellos sería ese reto por el campeonato de Defy en Defy Year 6 que hemos mencionado en contra de Swerve Strickland. Otro de ellos sería su combate de debut en DPW haciendo equipo con Brian Keith en contra de Speedboy Mike Bailey y Jake Something. Dentro de su trilogía con Nick Wayne, los cuales son todos muy buenos, destacaría este combate TLC dentro de West Coast Best Coast por el Campeonato Mundial de West Coast Pro. Su combate con Will Ospreay, ya decíamos que se ve claramente la influencia de Marufuji en Alexander, por supuesto también la vemos en Ospreay, así que en su choque mano a mano en Ill Mannered de West Coast Pro, es un combate que claramente es una carta de amor al luchador japonés. Pero sin embargo, el que para mí es su mejor combate fue el cierre de rivalidad en contra de Mike Bailey en DPW World's Strongest de 2024. Un combate al mejor de 3 caídas, donde vemos a un Titus Alexander genial y un Mike Bailey
que tiene que evolucionar y salirse de su estilo porque sabe que si no, no puede parar a la futura franquicia. Titus Alexander continúa en estos momentos concentrado en Japón, especialmente en Noah, donde ya le hemos visto participar en el N1 o retar por el campeonato national, en DPW y en West Coast Pro. Pero dada su calidad y su jovencísima edad, es más que probable que llame la atención de alguna empresa grande, donde sin lugar a dudas puede llegar a conseguir ese estatus de leyenda. Parece que mantiene muy buenas relaciones con AEW por lo que suele comentar, y disfruta mucho de sus viajes por Japón y parece que cada vez añade más fechas en Noah, por lo que si hubiese que apostar, esos dos son destinos que no sorprendería a nadie que fuesen el gran hogar de The Future Franchise en el futuro. Aunque nunca se puede descartar otras opciones. Quién sabe, quizás New Japan vuelva a interesarse un poco más por los imports, o WWE también puede estar ahí atentos a cazarlos. Sea como sea, no olvidéis disfrutar de los combates de Titus Alexander y ante todo disfrutar del wrestling. Hasta aquí todo, no olvidéis seguirme en redes sociales, darle me gusta, compartir el vídeo. ¡Adiós!